Muy, muy buenas noches, mis hermanos, hombre. Bienvenidos nuevamente a otro tema más de la Academia de Formación Católica. Realmente, el tema de hoy es un tema bien controversial y es un tema que en la actualidad tiene mucho humor, comentarios mediáticos, tantos comentarios que vienen de afuera hacia adentro de la iglesia. Muchos de nosotros no sabemos realmente qué es lo que está pasando, si es verdad lo que los comentarios de personas no católicas es, son ciertas, y de allí hay veces, esto sin mentirle, hay muchas personas que tienden a entristecerse, tienden a enojarse con la iglesia, tienden a preocuparse de que en verdad estoy realmente en la iglesia que Cristo fundó, realmente estoy en el lugar correcto con estas cosas, estos comentarios del Papa, realmente. Entonces uno tiende a tergiversar tantos comentarios, y lo más doloroso es que muchos católicos les hacen caso a aquellas personas y dicen, yo me voy. De verdad, yo no voy a ir a la iglesia porque uno no sabe ni quién es, quién es el verdadero padre, quién es el verdadero obispo, que si en verdad no están haciendo las cosas como Dios manda. O sea, eso es lo que realmente como, como humano, como cristiano, como pecador, como persona, eh, nosotros vamos, y nosotros tergiversamos tantas cosas, y podemos nosotros confundirnos, que es la palabra, confundirnos. Entonces, iniciamos. ¿Comete errores el Papa? ¿Comete realmente errores el Papa? Pero la iglesia enseña algo. La iglesia enseña lo que es algo que le dicen la infalibilidad del Papa. Oye, pero ese es un dogma de la iglesia católica. Sí, es un dogma de la iglesia católica. Lo es. Entonces, eh, eh, realmente nosotros debemos de saber primero el fundamento, desde cuándo. Pero esta palabra realmente infalible, porque se dice de que el Papa si es infalible es el Papa, entonces no se debe de equivocar. Pero en lo largo de la historia vemos de que han habido errores, que no solamente el Papa, sino también miembros de la iglesia. Pero a esto, lo que llamamos dogma, una verdad que tienes que creer. Tú como católico tienes que creer que el Papa es infalible. Sí, pero ¿se puede equivocar? Es lo que realmente vamos a ver en este tema. Es lo que vamos a ver en este tema. ¿Comete errores el Papa? Infalibilidad del Papa. Si comete errores, porque es infalible. Entonces, ¿cuál es? Entonces, nos estamos contradiciendo nosotros los católicos. Entonces, vamos a escudriñar este tema. Mire, primeramente, ¿qué significa la palabra infalible? Según la Real Academia de la Lengua Española, significa que no puede errar, que es seguro y que es cierto. Que no puede errar. Eso es lo que nos enseña, lo que nos dice, o el significado de la palabra infalible. Ok, iniciamos escudriñando, vamos a sumergirnos en esto del dogma. Mira, el dogma sobre la infalibilidad del Papa fue definido en la Constitución Dogmático Pastor Aeternus
sobre el magisterio del romano pontífice del Concilio Vaticano I de la siguiente manera. Miren, yo les voy a leer, voy a tratar de hacerlo un poco más rápido, pero sí necesito que me le presten atención, ¿ok? Necesito que me le presten atención porque este es donde se define el dogma. Sí, Concilio Vaticano primero, en el año 1870. Mire lo que dice el dogma. Por eso, adhiriéndonos fielmente a la tradición recibida de los inicios de la fe cristiana, para gloria de Dios, nuestro Salvador, exaltación de la religión católica y salvación del pueblo cristiano, con la aprobación del Sagrado Concilio, enseñamos y definimos como dogma divinamente revelado que el romano pontífice, cuando escuchen bien esto y escuchen bien esto, es bien importante, hermanitos, bien importante. Cuando habla ex cátedra, esto es, ¿qué es cátedra? Esto es cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbre como debe ser, que debe ser sostenida por toda la iglesia. Escuchen bien, por toda la iglesia posee por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro. Esto, lo que le estoy diciendo es por la autoridad que Jesús le dio a Pedro. Aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su iglesia en la definición de la doctrina de la fe y costumbre. Cierro aquí, mire, y es importantísimo esto. Por dicha definición del romano pontífice en sí misma, y no por el consentimiento de la iglesia irrefutable, de esta manera, si alguno no lo permita, Dios tiene la temeridad de contradecir esta nueva definición. Bueno, a todo aquello, y voy a resumirlo, todo aquello cristiano católico que refute, está en contra de este dogma, será anatema. Esto lo encontramos en el capítulo 4 del Concilio Vaticano II, de El Pastor Aeternus. Búsquenlo, léanlo, que es bien extenso y nos dice mucho. Este concilio nos dijo mucho a nivel doctrinal, a nivel de fe. Bien importante. Viendo esto, ya vimos de dónde nosotros tenemos este dogma. Concilio Vaticano II, y tengan presente algo, se puede definir de que, o se puede pensar de que este dogma se inventó ese año, esa vez. Vamos a ver más adelante si es verdad. Vamos a ver más adelante si este dogma lo inventó el Papa. Para ese tiempo el Papa Pío IX. Vamos a ver más adelante. Que cualquiera puede decir eso. Ok. Mire, señores, esta enseñanza es una enseñanza tan maravillosa que tenemos, que Dios, el mismo Jesús nos dejó. Mira, cuando Jesús estaba en la tierra, él, al subir a los cielos, él tenía que dejar a alguien. Él tenía que dejar a alguien aquí, en la tierra. Él tenía que dejar a alguien con autoridad
para poder llevar su iglesia. Él sabía que más adelante iban a haber peleas, divisiones, así como la tenemos ahora, peleas y divisiones, pero él tenía que dejar él tenía que dejar en aquella iglesia que él fundó, que él lo dijo, que iba a ser hasta el fin de los tiempos. Esa iglesia tenía que dejar un pastor supremo, alguien que gobernara una iglesia, alguien que tuviera la autoridad y que no se equivocara. Miren, en el siguiente texto observamos con sumo cuidado lo que Dios le dice. Mire, vamos a leer por 20ª vez Mateo 16:18. Vamos a leer lo que yo sé que los que han estado nosotros en las demás charlas, hemos leído mucho este evangelio. Mateo, o este pasaje bíblico del evangelio de Mateo 16, 18 y 19. Miren, vamos a desglosarlo nuevamente. Vamos a repasarlo. Y yo, a mi vez, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Señores, aquí vamos a ver una palabrita que es chica, pero importantísima. Chica, pero poderosa. La palabra atar. Atar. Realmente, esta palabra, ¿qué nos dice? ¿Qué significa? Miren, el lenguaje de los rabinos, en el lenguaje rabínico, atar y el desatar significan que interpretas automáticamente la ley. Nosotros sabemos bien que en el cielo no puede haber nada, no puede haber errores. En el cielo no puede haber errores. Pero si Jesús le dio la potestad a Pedro para atarlo en la tierra, en el cielo también se ataba. Entonces, si se ataba en el cielo, tenía él la potestad de llevar la verdad, automáticamente de llevar la verdad de su iglesia en su doctrina. Lo que ataras aquí iba a estar atado en el cielo, y en el cielo no puede haber errores, señores. No podía haber errores, y por eso Jesús tomó a Pedro, lo agarró y le dijo: lo que tú ates aquí será atado allá, lo que tú desates aquí también será desatado allá. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ustedes a cualquiera no le dan la llave de su casa, o al menos que ustedes me vean por la calle: oye, Oscar, bueno, Oscar, yo siempre lo veo por ahí, pero yo le voy a dar la llave de mi casa. Hey, entra a la hora que tú quieras, Oscar. No, a ustedes, a ningún extraño le van a dar las llaves de su casa. Ustedes se la dan a alguna persona que ustedes confíen de verdad, porque si no, su casa les va a quedar sin mueble, sin televisión. Y es realmente es lo que realmente Cristo quiso decir. Confió las llaves de su reino en el cielo a Pedro. Le dio la autoridad para atar aquí en la tierra, lo que él atara aquí, lo que él definiera como doctrina de fe, lo que él definiera aquí en la tierra, iba a ser definido también allá arriba en el cielo. Iba a estar autorizado, iba a exponer, y le iban a poner el ganchito allá arriba. Le iban a poner el ganchito allá arriba por la misma autoridad que recibió de Jesús.
por la autoridad que recibió de Jesús. Entonces, pero miren, hay algo importantísimo, hay algo bien importantísimo. Nosotros vemos de que como Jesús le dio esa potestad a Pedro, le dio la potestad a Pedro, y uno dice, pero sí, pero también se lo pudo haber dado a otro. No, no se la dio a otro, se la dio a Pedro. Y nosotros, si leemos los evangelios, nosotros vemos, y si leemos también parte de la escritura, nosotros vemos de que siempre Pedro se mencionaba primero. Siempre Pedro tenía un primado especial escogido por el mismo Jesús. Pero vamos a leer un versículo bien fuerte, bien importante para lo que queremos definir nosotros aquí en este tema. Miren, Lucas 22 del 31 al 32. Miren lo que dice. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de descibraros como trigos, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Y por eso en esta parte queremos saber exactamente qué quiere decir esto con confirma. Según la Real Academia de la Lengua, significa corroborar la verdad, certeza, el grado de probabilidad de algo. Nosotros, al decir esto de confirma, Jesús le pide a Pedro que sea el guía, el intérprete de la verdad del evangelio, que corrobore la verdad del evangelio. Y mira que se lo dijo, porque él muy bien, y vamos a aducir, me gusta también tratar de ver las escrituras así, que si hubiera sido para estos tiempos. Porque él hubiera dicho, pero yo he rogado por ustedes. No, dijo, por ti, o sea, por Pedro. Y cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos, enséñale la verdad a tus hermanos, corrobórale la verdad a tus hermanos, interprétale la verdad a tus hermanos, guía a tus hermanos. Señores, estamos viendo, estamos poco a poco esclareciendo esto de lo que es el confirmar y el atar. Repito, atar. Lo que decidas tú aquí en la tierra, lo puedes con autoridad, y allá lo que hagas aquí en la tierra y decidas aquí en la tierra con la autoridad de Jesús, allá en el cielo también será atado. ¿Por qué? Porque en el cielo no puede haber error, señores. En el cielo no puede haber error. Por ende, lo que Pedro y sus sucesores decidan aquí en la tierra, allá en el cielo también lo iban a aceptar. Porque en el cielo, repito y lo repito por enésima vez, en el cielo no puede haber errores, no pudo haber errores. Entonces, por ende, Pedro tenía un papel muy importante en la consecución de la iglesia de Jesús, de la iglesia de Cristo. Confirmar. Cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos, corrobórale la verdad a tu hermano, corrobórale en certeza y ayuda y guía a tus hermanos. Allí le está dando potestad Jesús a Pedro para esto, para guiar a su iglesia. Pero, ok, está bien. Pero pues, se pueden preguntar por ahí, pero Pedro negó 3 veces a Jesús. Pedro negó 3 veces a Jesús. Pero recordemos que Pedro también negó, sí, lo negó 3 veces, pero él se arrepintió. Jesús, después de resucitar y aparecerse a los apóstoles, les dijo esto:
Juan 21, del 15 a 17. Vamos a ver si lo leemos poquito a poquito. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Subrayen eso. Vamos a analizar después esto es lo que queremos decir. Lo que dice aquí: ¿me amas más que esto? ¿Que estos? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él dice, le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: sienta a mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro y de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis. Señores, vamos a analizar rápidamente este texto. Cuando dice, después de haber comido, dice Simón, Jesús a Simón: ¿me amas más que estos? Ok, quiero que ustedes vean que Jesús estaba no solo con Pedro, estaba con los demás apóstoles. Y al ver esto, Jesús, cuando fue la pregunta, fue directa donde Pedro, directita donde Pedro, no dijo. Y es más, él nunca dijo: me amas más que señores, ustedes me aman, o habló en plural. Nunca habló en plural, habló en singular y separó: más que estos. Yo me imagino que él hizo así un repaso, ¿no? Así con la mano así: estos, así como que si estuviera meditando, ¿no? Estos, me imagino que fue, no me imagino, pero está clarito el mensaje en donde Jesús fue y habló en singular directamente con Pedro. Fue una conversación directa con Pedro. Nada más que estos, fue directamente a Pedro. Y le dijo: apacienta a mis corderos. No le dijo: apacienten. O sea, él está haciendo, Jesús está haciendo una separación entre ellos y Pedro, entre la misión que Jesús le tenía a Pedro. No, yo espero que me estén captando la idea, espero que me la estén captando, pero es irrefutable lo del primero, el primado de Pedro, de si Pedro fue el primer papa. Y estamos tratando de esclarecer esto sobre si Pedro o el papa, los papas se equivocan, o si los papas son infalibles. Es lo que queremos ver. Entonces, como dice, Jesús le reafirma a Pedro la misión trascendental de guiar y ser maestro de sus hermanos en la fe. Para esto, él va a contar con la asistencia especial del Espíritu Santo. Todos los estamos viendo. Miren, hay condiciones para esto sobre lo que es la infalibilidad del Papa. La infalibilidad. Hay condiciones, porque tampoco es que Pedro acuérdate que él negó 3 veces a Jesús. Acuérdate que Pedro también, más de esto, en pasajes bíblicos atrás, pegadito acá en Mateo 16, creo que era 23, en donde él le dice que Jesús le cuenta la pasión, lo que él iba a vivir, y Pedro dijo: no, eso no va a pasar, eso no va a pasar. O sea, no era
Pedro no era perfecto para nada. Como todos, era una persona imperfecta. Pero miren, el Papa es solo en determinadas circunstancias infalible en varias cosas. Uno, que hable como pastor y maestro de todos los fieles. Haciendo, mire, esto es cuando él hace uso de su suprema autoridad apostólica. Esta condición que todos conocemos con la expresión ex cátedra, o sea que cuando lo hace desde la silla de Pedro, ejerciendo lo que es su autoridad y su cargo como cabeza de la Iglesia Católica, la Iglesia Universal. Cuando habla también como teólogo privado, mire, cuando él habla, cuando el Papa habla como un teólogo privado o como obispo de su diócesis, entonces ya, o sea, por un comentario que él dice, esto, wow, por lo menos estas últimas, no quiero meterme mucho en estos temas, en este tema, no sé si más adelante lo toquemos, pero cuando él habla como un comentario teológico normal, un comentario de él, un comentario político, eso no quiere decir que es ex cátedra, no quiere decir que esto es doctrina de la iglesia, no, es un comentario de él propio, de su, ¿cómo el pleonasmo? Es un comentario de él propio, de su propia voluntad. Él, pues, ese es el comentario del Pedro, es el comentario de Juan Pablo II, es el comentario de Benedicto XVI, es el comentario de Francisco, es el comentario de él. En el momento que habla, puede hablar de otra cosa, menos si habla de lo que es la condición o doctrinal, la condición doctrinal. Esa es la única, perdón, la única forma que el Papa sea infalible. Sigo, que tenga la dos, que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o moral. Y esto es importantísimo. Mire, para que se crea que todos los fieles, la mayor parte de las manifestaciones doctrinarias las hacen en las cartas, en sus cartas papales, en donde realmente define lo que son temas doctrinarios. Parte de las manifestaciones doctrinales de la carta de los papas no son ex cátedra. Aquí hay algo bien importante. Muchas cartas, eh, emitidas por algunos papas, por comentarios, por sugerencias, o sea, son comentarios directamente de nuestro pastor supremo, de nuestro pastor, de nuestro guía, de nuestro vicario de Cristo. Pero muchas de esas cartas no son tomadas como cartas ex cátedra. Bueno, lamentablemente hay algunos aquí que sé de que no han tomado o no estuvieron en temas anteriores, pero aquí ya se había hablado esto con respecto a cuáles son las cartas, cuáles eran las cartas que eran tomadas como cartas ex cátedra y otras que no. ¿Verdad? Ya nosotros, yo pienso de que más adelante, y están, como dijo Roquel antes, están en las grabaciones de los videos de los anteriores temas, los podemos encontrar en YouTube. ¿Ok? Así que para que tengan ustedes también un norte con eso. Miren, señores, hay algunas objeciones que nos, que nos comentan muchos hermanos no católicos o cristianos no católicos
en donde se pueden confundir, donde se pueden confundir. Y nosotros, a nosotros realmente nos pueden confundir. Mire, vamos a ver si vamos directamente. Han habido papas indignos y corruptos. Es una objeción, no los dicen. Oye, pero han habido papas indignos y corruptos. ¿Cómo pudo ocurrir eso si ellos eran infalibles? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible de que esos papas fueron indignos y corruptos? ¿Cómo es eso? Explíqueme bien. Mire, señores, si este argumento fuera correcto, entonces había que decir lo mismo de muchos dogmas, bueno, me enredé. Ok, la respuesta de esto, lo que podemos decir es esto, mira, los papas son infalibles, no impecables. Mira, de hecho, todos los papas pecan porque son seres humanos igual que nosotros. Ellos se confiesan. Ellos también se confiesan. Así son todos. Pero entonces, ellos pudieron haber cometido toda suerte de pecado, pero nunca definieron nada doctrinal. O sea, nunca se definió en nada doctrinal. Y esto va a ser la tónica de las respuestas. Sí, encontramos papas corruptos, papas que indignos. Sí, claro que sí, pudimos haber encontrado. Y nosotros en la historia de la iglesia no lo podemos ocultar. Entonces, pero si realmente vemos a profundidad y se equivocaron, pero espérate, pero definieron algo doctrinal. Acuérdese que la infalibilidad es cuando él sentado en la silla de Pedro. Es cátedra, define doctrina de la iglesia. Doctrina de la iglesia. Y estamos ya aclarando las cosas. Estamos aclarando las cosas. El Papa o los papas se pueden equivocar. ¿Por qué? Porque son humanos iguales que nosotros. Pueden pecar porque son pecadores igual que nosotros. Pero por la autoridad de Jesucristo son infalibles, pero son infalibles en los temas doctrinales de fe y de moral. Yo espero que ustedes me estén captando la idea, Miren, voy a tratar de analizar un tema, porque tengo una pregunta. Estas preguntas nos las hacen directamente los hermanos separados, los hermanos no cristianos, que escudriñan, dicen ellos, la escritura y hacen objeción de que Pedro fue papa porque si Pedro era infalible. Y la pregunta es directa. Miren, en Gálatas 2, del 11 al 14, San Pablo menciona que reprendió a San Pedro. Miren, yo les voy a leer, yo no les escribí acá porque yo no los voy a llenar de letras acá, por lo menos en esto, pero sí quiero que me presten atención a Gálatas 2, 11 al 14. Mire la objeción, porque dicen, oye, pero sí, Pedro era el primer papa, si Pedro era el papa, ¿y por qué vino Pablo y lo reprendió? ¿Acaso él no era infalible? ¿Acaso él no se equivocaba? Entonces, ¿qué clase de papa era ese? Porque lo reprendió Pablo. Una objeción fuerte que tenemos que estar seguros de lo que vamos a contestar, porque se lo voy a responder bíblicamente. Ok, pero primero vamos a leerlo. Mire lo que dice Gálatas. Pero cuando vino Cefas a Antioquía, cara a cara le opuse resistencia porque merecía represión. Porque antes de que llegase alguno de los que estaban con Santiago,
comía con los gentiles, pero en cuanto llegaron ellos, empezó a retraerse y a apartarse por miedo a los circuncisos, o sea, a los judíos. También los demás judíos le siguieron en el disimulo, de manera que incluso arrastraron a Bernabé al disimulo. Aquí Pablo lo reprendió. Pablo se le paró frente a frente, él lo encaró, le dijo, ¿qué pasó, Pedro? ¿Qué es lo que es? Tú estás fallando, Pedro. Pero vamos nosotros a ver el contexto de todo lo que pasó, de lo que realmente pasó. Porque nosotros, okay, miren, nosotros estamos viendo aquí un problema de disciplina, no un problema doctrinal. Y como se lo estoy diciendo, esta es la tónica de las respuestas de lo que nosotros debemos de saber en estos momentos sobre el Papa. Que se equivoca, sí. Que es infalible, sí, pero solamente en circunstancias doctrinales de moral y de fe. ¿Ok? En este caso, Pedro y Pablo lo enfrentó, pero por un motivo de disciplina. ¿Por qué? Porque acuérdense que muchos judíos convertirse al cristianismo, muchos judíos se convirtieron al cristianismo, pero no dejaron de la noche a la mañana sus costumbres o las leyes de Moisés que prohibían, por lo menos, por ejemplo, la comida de cerdo, la carne de cerdo, ¿verdad? Eso eran los judíos que estaban que se cambiaban al cristianismo, ok. Y prácticamente los judíos que estaban con Santiago. Vamos a señalarlo directo. Habían judíos circuncisos, que es el proceso se le llama circuncisos, que estaban con Santiago. Pero Pedro estaban con los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran aquellas personas no judías, conversa al cristianismo. Ellos sí comían de todo. Ellos sí comían eso, lo que le pusiera, comían. Ellos sí comían de todo, de todo. Entonces, ¿qué pasa? Como Pedro estaba por mucho tiempo con los gentiles, estaba con los gentiles en su evangelización, los gentiles comían cualquier comida. Pedro, al estar con ellos, Pedro, bueno, y vamos a ponerlo en este punto nosotros en estos tiempos, en estos momentos. Si tú te vas, por lo menos Rolando, sé que por ahí está y por ahí más adelante me vas a corroborar. Hay muchas veces de que vamos allá a esas comunidades indígenas y las comunidades indígenas tienen sus comidas autóctonas, comidas que nosotros acá en Panamá o en la ciudad no comemos, pero como estamos viviendo allá y uno no quiere hacer pasar mal a todas esas personas que te brindan de esto, comes aquella comida autóctona indígena, al igual que eso. Pedro lo hacía, pero cuando Pedro, como todo un mortal, como toda una persona imperfecta, cuando le llegaron los circuncisos que estaban con Santiago, él lo que no quería es él lo que no quería despertar malos comentarios y se hizo a un lado. Entonces, como que se mostraba una actitud medio que hipócrita. Pero cuando estás con ellos estás comiendo, pero cuando estás con nosotros ahí sí no vas, te va a estar el santito, hasta que no comas. Es por lo menos cuando uno va para a un pueblo que le gusta tomar mucho guaro, como está allá, estás tomando guaro, pero como llegué yo, ahora acá te haces el santito, así más o menos. Le dijeron y pensaron de Pedro, y por eso Pablo lo encaró. Entonces, a todo esto,
a todo esto, Pedro, Pedro, al hablar con Pablo y se aduce, porque oiga, esto se aduce de que Pedro le explicó a Pablo lo que pasaba. Tanto así que después de todo eso, por lo que Pablo le reclamó a Pedro, miren lo que dice Pablo en una de sus cartas, mira lo que dice, y sé de que es un poquito larguita, pero pero ni si necesito que me copien, porque necesito que la idea la capten, ¿ok? Romanos 14, del 15 al 23. Miren lo que dice, porque se habló y Pedro le pudo haber explicado tanto así, que más adelante Pablo escribe en una de las cartas a los romanos, mira lo que escribió Pablo. Pues, si a causa de tu comida se entristece tu hermano, ya no andas conforme a la caridad. No pierdas a causa de tu comida a aquel por quien murió Cristo. Que su bien no sea ocasión de maledicencia, porque no consiste ¿por qué no consiste el reino de Dios en comer ni beber, sino que es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo? Pues el que sirve de esta manera a Cristo agrada a Dios y es estimado por los hombres. Por tanto, busquemos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas por un manjar la obra de Dios. Creo que la puedo dejar hasta aquí. Creo que hasta aquí está clarísimo. Espérate, entonces si Pablo está diciendo eso, si por este mismo motivo Pablo reprimió a Pedro. Pablo lo reprimió porque estaba por cuestiones de comida. Pero entonces vemos que Pablo después escribe que por causa de tu comida, de la comida o de tu comida, no puedes estar perdiendo a, a un hijo de Dios por causa de comida, por causa de esto. Que pienso de que está bastante claro la respuesta a la objeción esta de que por qué Pablo menciona que reprendió a Pedro, y por eso dice, Pablo reprendió a Pedro. Entonces, ¿qué clase de infalible era Pedro? Repito, no se trató de un problema doctrinal, se trató de un problema de disciplina. Ya, punto. Otra de las objeciones, este dogma fue inventado en el año 1870. Este dogma dice que fue inventado, entonces aquí, ¿te acuerdas que que cuando estuve iniciando el tema, le dije, subrayen eso y déjenlo para más adelante? Mire, este dogma, si fue realmente inventado, si este argumento fuera correcto, entonces habría que decir lo mismo que, el dogma de la Santísima Trinidad. Entonces habría que decir lo mismo, que fue definido en el año 325 en el Concilio de Nicea. Ok, entonces quiere decir que la Santísima Trinidad inició en el 325. Quiere decir eso, pues. Quiere decir eso. Pero nosotros, mire, mucho tiempo después de que Jesús ascendió a los cielos y que no obstante es aceptado sin discusión por todos los cristianos, al igual que otras doctrinas cristianas, la infalibilidad del Papa ha sido creída desde los mismos orígenes de la Iglesia. Los concilios solamente lo que han sido evidencia de que la Iglesia ha enseñado infaliblemente a lo largo de toda su historia.
Lo que se hizo realmente en el año 870 fue solamente oficializar el dogma. Solamente fue que la Iglesia Católica, mira, oficializarlo, porque ya la Iglesia Católica lo sabía. A partir de allí, cada cristiano debe aceptar esta enseñanza. Eso fue lo único que se hizo. Eso fue lo único que se hizo. Los dogmas solamente se definen cuando la Iglesia considera que es necesario. Solamente el dogma de la infalibilidad del Papa es desde el tiempo de los orígenes apostólicos. La Iglesia Católica lo sabía. Uno de las cosas de las cosas doctrinales o uno de los ejemplos doctrinales que tenemos nosotros como parte de esa autoridad infalible del Papa es la Biblia. Es la Biblia. Desde que comenzó su formación, desde que comenzó por lo menos primero se comienza por el Concilio de Roma en el año 382. Papa Damaso I fue la persona que con su autoridad doctrinal, con su autoridad de fe, con su autoridad, dijo, ven acá, vamos a reunir ciertas cantidades de libros que andan por todo el territorio cristiano, libros que utilizan los cristianos para evangelizar. Y ahí dijo, ven acá, vámonos a Roma, sacamos la carta de los romanos, vámonos a Efeso, que sacaron la carta de Efesios, vamos a Corinto, y nos lo sacaron, las cartas, vamos a Tesalónica, y sacaron las cartas tesalonicenses, ven acá, esta. Eso lo comenzaron a hacer los papas, gracias a la autoridad doctrinal de fe y moral que le dejó Jesucristo, su autoridad infalible. Gracias a eso, nosotros tenemos en estos tiempos, nosotros los cristianos católicos y también cristianos no católicos, tienen algo llamado la Biblia. Tienen algo llamado la Biblia. Y esto lo hizo un mandato, una autoridad doctrinal. Los que no más o menos saben, más adelante vamos a tratar esto, historia del canon bíblico, pero más les adelanto, concilio de Roma 382, concilio de Hipona 393, concilio de Cartago, concilio de Trento, donde se cerró, donde se cerraron, ya dijo hasta aquí, y el que no crea va a ser anatema. Será anatema. Quien no crea estos libros, quien no crea en este canon bíblico, no pueden ni quitarle, como dice ya lo último, no pueden ni quitarle ni ponerle. Pero en estos concilios papales, concilios infalibles, tenemos nosotros lo que es las sagradas escrituras. Vamos a ver si vamos terminando. La objeción por medio de la enseñanza del Papa podría entonces torcer y manipular las enseñanzas de la Escritura y la sagrada tradición de la Iglesia o inventar doctrina. Para nada, es todo lo contrario. La infalibilidad solamente le permite definir algo que contradiga la Biblia o la tradición o la sagrada tradición de la Iglesia. Otra objeción: el Papa Juan Pablo II pidió perdón por todos los errores de la Iglesia. ¿Acaso eso no es admitir que se equivocan? Sí, claro que sí. Ellos admitieron los errores. El Papa Juan Pablo II admitió los errores, las equivocaciones, los malos entendidos, todo en la historia de la Iglesia. Claro que sí, pero pidió errores de conducta.
no pidió errores por doctrina. Y como se los he estado repitiendo varias veces, muchachos, señores, hermanos, la infalibilidad solamente es por doctrina que viene también por temas de fe, moral y también moral. ¿Ok? Conclusión. Dios maravillosamente preserva a su iglesia de todo error doctrinal. Si no hubiera sido así, andaríamos todo a la deriva, sin certeza de sin certeza alguna de las enseñanzas recibidas. No fueran doctrina de hombre. Esta es la única iglesia que enseña de esta manera. Todos los demás grupos, cerca de 50,000 y sigan contando, afirman una sola cosa o la otra es materia de doctrina e incluso atacan a esta única iglesia fundada por Jesucristo. También atacada entre ellos. También, cuidado, también nos atacan directamente adentro. También nos atacan de adentro por lo que estamos hablando, por las confusiones, por las malas hierbas que vienen de afuera y nos dicen y nos comienzan a meter cizaña. El Papa se equivoca, el Papa es un pecador y como dicen que es infalible, que no se equivoca, que esto, que no se puede equivocar, es mentira, mira esto. Y uno dice que, ay, sí, verdad, ay, yo me voy para la otra iglesia porque la otra iglesia allá no se equivoca. Eso no es así. Repetimos, y lo último, se equivoca realmente, tiene errores realmente el sumo pontífice, tiene errores el Papa, sí los tiene, comete errores el Papa, sí los tiene, porque es un humano pecador igual que todos nosotros. Pero a nivel de autoridad dada por nuestro Señor Jesucristo, no se equivoca solamente en temas doctrinales ni de moral, doctrina, moral y fe. No se equivoca, es infalible. Es infalible. Espero que me hayan entendido, hermanos. Gracias por la atención. Espero no los haya aburrido. Por eso he tratado de yo mismo despertarme para despertarlos a ustedes. Y bueno, cualquier pregunta que tengan o algo así, se la preguntan a Roquel porque yo no me la sé. No, mentira, yo trato de respondérsela hasta donde llegue mi conocimiento. Gracias.